30 de enero, 2026. Washington, D.C. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos abre al mundo 3.500.000 páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein, 2.000 vídeos, 180.000 imágenes. El escándalo más devastador de la historia moderna del poder americano queda expuesto en un solo día. El nombre de presidentes, el nombre de billonarios, el nombre de un príncipe. Todo en el mismo paquete digital descargado simultáneamente por millones de personas en todo el planeta. 24 horas después, en Tucson, Arizona, un hombre con máscara entra a la casa de una mujer de 84 años en plena madrugada. La saca, la desaparece y deja sangre en el porche. Esa mujer es la madre de Savannah Guthrie. La misma Savannah Guthrie que en septiembre de 2019, frente a las cámaras de NBC, sentó a Virginia Giuffre, la víctima más prominente de Jeffrey Epstein, y transmitió al mundo entero su testimonio por primera vez en la historia de la televisión americana. Ahora tienes la imagen completa. Y lo que se construye sobre esa imagen, dato por dato, fecha por fecha, nombre por nombre, es algo que sacudió a 174 millones de personas en redes sociales. Generó 75.200 publicaciones en décimo en menos de 2 semanas. Y obligó a 4 organizaciones internacionales de verificación de hechos a invertir días enteros, buscando la respuesta a una sola pregunta. ¿Existe una conexión real entre los archivos de Epstein y el secuestro de Nancy Guthrie? Lo que encontraron es más complejo que un sí o un no. Y eso es exactamente lo que hace que este caso sea imposible de cerrar con un comunicado oficial. Empecemos desde adentro de los propios archivos del Departamento de Justicia, porque ahí está el núcleo de todo lo que vino después. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas, más de 2.000 videos y 180.000 imágenes en sus archivos, vinculados a la investigación criminal de Jeffrey Epstein. Univision no fue una filtración, no fue un hackeo. Fue la entrega oficial más grande en la historia de documentación sobre un caso de tráfico sexual, con conexiones al más alto nivel del poder global. El presidente Trump firmó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en noviembre de 2025, que ordenaba al Departamento de Justicia producir todos sus documentos, archivos, registros, vídeos e imágenes relacionados con las investigaciones y procesamientos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, KVA. Los documentos publicados incluyen las comunicaciones de Epstein con exasesores de la Casa Blanca, un copropietario de equipo de la NFL, y billonarios incluyendo Bill Gates y Elon Musk. Los registros tienen miles de referencias a Trump, incluyendo emails donde Epstein y otros compartían artículos de noticias sobre él, comentaban sus políticas o chismeaban sobre él y su familia. El nombre del príncipe Andrew aparece al menos varias centenas de veces. Telemundo, Arizona. Ese fue el terremoto del 30 de enero. Millones de personas leyendo, millones de personas buscando nombres, millones de personas intentando entender quién sabía qué y desde cuándo. Y entonces, mientras el mundo digería ese terremoto, ocurrió lo que ocurrió en Tucson. Nancy Guthrie, 84 años, residente de Catalina Foothills, madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa Today de NBC, fue sacada de su casa en la madrugada del 31 de enero de 2026. La cámara del timbre capturó a un hombre enmascarado con guantes y mochila, manipulando la lente exterior con precisión milimétrica. Había sangre en el porche. Sus medicamentos seguían dentro. Su teléfono seguía dentro. Y días después, llegaron las cartas de rescate exigiendo $6 millones en Bitcoin. El mundo no necesitó más de 24 horas para conectar las dos fechas. Y cuando lo hizo, explotó. En la semana posterior al secuestro, hubo 75.200 publicaciones en décimo, mencionando tanto a Guthrie como a Epstein, generando una suma combinada de 174 millones de vistas. Según la herramienta de analítica de redes sociales utilizada por NewsGuard, CNN, 17,4 millones de personas mirando una conexión que ninguna autoridad había confirmado, pero que tampoco nadie había podido desmantelar completamente con una sola frase.
¿Por qué? Porque el punto de partida de toda esa especulación no era inventado, era un hecho verificado. En septiembre de 2019, NBC's Savannah Guthrie condujo la primera entrevista televisiva extensa con Virginia Roberts Giuffre, una de las acusadoras más prominentes de Jeffrey Epstein. Giuffre detalló sus alegaciones de que Epstein y Ghislaine Maxwell la traficaron como adolescente, incluyendo afirmaciones de ser forzada a encuentros sexuales con el príncipe Andrew cuando tenía 17 años. La entrevista salió al aire en el programa Dateline de NBC e incluyó a Giuffre y a otras 5 sobrevivientes de Epstein, Yahoo. Ese especial se llamó Reckoning, ajuste de cuentas, y fue exactamente eso. El momento en que el escándalo Epstein dejó de ser una historia de tabloide británico y se convirtió en una crisis global con nombres, caras y testimonios en primer plano, transmitidos a millones de hogares americanos. Savannah Guthrie fue la periodista que apretó ese detonador frente a las cámaras. Y esa entrevista, ese trabajo periodístico, terminó documentado dentro de los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein. Una búsqueda del nombre de Savannah Guthrie en los archivos de Epstein disponibles devolvió solo 2 resultados, ambos relacionados con su trabajo de reportaje para el programa Today de NBC, enfocados en revelar la extensión de la red de Epstein. Wikipedia. Eso es lo que los verificadores encontraron. 2 menciones. No como sospechosa, no como cómplice, como la periodista que más directamente expuso a la red de Epstein ante la audiencia americana. Pero entonces apareció la segunda capa, la que generó el 1.000.000 de vistas en 4 días. La cuenta conservadora de @mlis SaRPT publicó el 13 de febrero. La empresa de su esposo está listada como coconspirador en los archivos de Epstein, FSS Global. Por si se preguntan, ¿por qué precisamente? Ahora secuestran a la madre de Savannah Guthrie. La publicación acumuló 13 millones de vistas y 25.000 likes en 4 días. CNN. 1.300.000 vistas, 25.000 personas que le dieron me gusta, y una afirmación que obligó a PolitiFact, Snopes y PBS NewsHour a publicar verificaciones independientes. El resultado de esas verificaciones fue claro en un punto específico. El esposo de Savannah Guthrie no aparece nombrado en los archivos de Epstein, y tampoco su empresa actual, FSS Global. Cold News 13. Eso hay que decirlo directamente. FSS Global. Falso. Michael Feldman como co-conspirador. Falso. Una búsqueda del nombre de Feldman devolvió solo un email enviado por un Michael Feldman, que se identificó a sí mismo como físico teórico. Una persona claramente distinta al esposo de Savannah Guthrie, quien no tiene ningún trasfondo en física teórica. Wikipedia. Hasta ahí, los verificadores son contundentes. Pero entonces viene lo que los mismos verificadores encontraron cuando siguieron buscando, más a fondo. Y esto es lo que cambia la textura de todo. La firma de Feldman, de Glover Park Group, también aparece mencionada en los archivos de Epstein recientemente publicados. Un documento sugiere que Epstein habló con alguien en Glover Park Group, aunque el contexto de la conversación no está detallado. Otro email discute comentarios hechos por una de las entrevistadas durante una entrevista separada con Savannah. CNN. La segunda mención vino de un email de 2015, enviado por el exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien sugirió a Epstein que contactara a Joe Lockhart, socio fundador de The Glover Park Group y secretario de prensa durante la administración Clinton. Wikipedia. Glover Park Group, la firma que Michael Feldman cofundó antes de fusionarse para crear FSS Global, apareciendo en los archivos de Epstein en un email enviado por el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien se lo recomendaba directamente a Epstein como contacto útil, no como acusado, no como cómplice, pero dentro de los archivos, dentro del registro, dentro de la red de contactos documentada en los 3,5 millones de páginas. Ese es el hecho que los verificadores no pudieron borrar con una sola calificación de falso, porque la pregunta que respondieron es precisa. FSS Global
No aparece como coconspirador, correcto, pero la empresa predecesora de FCS Global, cofundada por el esposo de Savannah Guthrie, aparece dentro de los archivos de Epstein en un contexto documentado, y eso no tiene calificación de falso en ninguna verificación publicada. Ahora agrega la tercera capa, la que ningún medio convencional está conectando con la misma claridad que los hechos demandan. Giuffre reiteró en la entrevista y en declaraciones posteriores que no era suicida, enfatizando su compromiso con la defensa de las sobrevivientes de tráfico sexual. Yahoo, no una vez, repetidamente, como quien sabe que su vida corre un riesgo que el mundo no puede ver. El 25 de abril de 2025, Virginia Roberts Giuffre murió por suicidio en su hogar. Las autoridades australianas catalogaron la muerte como no sospechosa. Yahoo, la mujer más prominente que acusó a la red de Epstein en televisión americana, la primera que habló frente a las cámaras de Savannah Guthrie, murió 9 meses antes de que los archivos de Epstein fueran publicados. 9 meses antes de que Nancy Guthrie desapareciera. Después de años diciendo que si alguna vez se decía que se había quitado la vida, la gente no debía creerlo. Hay una cronología relevante. Savannah Guthrie entrevistó a Virginia Giuffre en NBC en septiembre de 2019. En 2023, el auto de Giuffre fue golpeado por un autobús escolar en Australia, reportando lesiones severas y un pronóstico grave. El 25 de abril de 2025, Giuffre murió por suicidio en su hogar. La familia confirmó la noticia y las autoridades calificaron la muerte como no sospechosa. El 31 de enero de 2026, Nancy Guthrie fue secuestrada de su hogar en Arizona y siguieron demandas de rescate. Yahoo. Esa línea temporal no fue construida por una cuenta anónima de Décimo. Fue documentada por periodistas independientes, que la compilaron en publicaciones verificables después del secuestro de Nancy. Y hay algo más que los 3,5 millones de páginas revelaron el 30 de enero que cambia el contexto de todo esto de una manera que ningún comunicado oficial ha abordado directamente. El Departamento de Justicia delineó una lista de los potenciales coconspiradores de Epstein como parte de su investigación. Pero los documentos redactaron a varios individuos que formaban parte de su círculo íntimo. El diagrama no fechado muestra los nombres y fotos de varios asociados cercanos conocidos de Epstein, incluyendo a la coconspiradora convicta Ghislaine Maxwell. El Departamento de Justicia redactó los nombres y fotos de 5 otros individuos, incluyendo la asistente de Maxwell y 4 empleados de Epstein, uno de los cuales aparece listado como novia empleada. CNN. 5 personas redactadas. 5 nombres que el gobierno americano decidió que el mundo no podía ver. 5 individuos dentro del círculo íntimo de Epstein, cuya identidad permanece oculta después de la mayor publicación de documentos en la historia del caso. Y el diputado Thomas Massie, junto al congresista Ro Khanna, presionaron al DSO para que desredactara esos nombres. El DSO desredactó el nombre de Les Wexner y reveló, según Khanna, el nombre de un empresario emiratí llamado Sultan Najeb bin Sulayem, entre los 6 hombres cuyos nombres habían sido ocultados. El 10 de febrero de 2026, Ro Khanna listó al empresario emiratí Sultan Najeb bin Sulayem como uno de los 6 hombres cuyos nombres habían sido redactados de los archivos de Epstein, pero que Khanna pudo identificar después de pasar 2 horas revisando los archivos sin redactar. The Mirror. 6 hombres con nombres redactados. El gobierno americano decidió que esos 6 nombres específicos no debían ser públicos. ¿Por qué? ¿Qué tienen esos 6 hombres que los demás cientos de nombres en los archivos no tienen? Esa pregunta tampoco tiene respuesta pública todavía. El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en CNN que nuevos cargos para cualquier persona son poco probables. En julio, el Departamento de Justicia dijo que habíamos revisado los archivos de Epstein y que no había nada que nos permitiera procesar a nadie. Luego publicamos más de 35 millones de papeles que el mundo entero puede ver ahora. Univision. Nadie será procesado. Esa es la posición oficial. 3,5 millones de páginas publicadas para demostrar que no hay nada que justifique más procesamientos. Y sin embargo,
4 países iniciaron investigaciones independientes en sus propios territorios después de ver lo que estaba en esos archivos: Turquía, Lituania y otros. Porque lo que el gobierno americano decidió que no justifica más procesamientos, otros gobiernos decidieron que sí merece investigación. Y, mientras todo eso ocurría en los archivos, en Tucson el operativo contra Nancy Guthrie seguía siendo analizado por los propios investigadores con una palabra que repiten cada vez que aparecen en cámara: profesional. Un secuestrador sin antecedentes en ninguna base de datos federal del país, sin coincidencias en CODIS, sin perfil en el sistema criminal americano, con semanas de reconocimiento previo en el vecindario, con la capacidad de desactivar una cámara, neutralizar la iluminación exterior, ejecutar el secuestro en silencio y desaparecer por rutas que ninguna cámara de la zona capturó. Ese perfil no es el de alguien que actúa por dinero por primera vez. Ese perfil es el de alguien con entrenamiento o experiencia en operaciones que van más allá del secuestro extorsivo común. Y la ausencia de antecedentes en el sistema federal no significa inocencia. Significa que esa persona, sea quien sea, nunca ha sido atrapada. Las teorías en redes sociales avanzan en 3 direcciones distintas. La primera, algunos usuarios sugieren que Nancy Guthrie fue secuestrada como un acto de venganza por asociados de Epstein dirigido contra Savannah Guthrie, quien había entrevistado a víctimas del presunto abuso de Epstein. La segunda, algunos señalan al propio gobierno de Trump, alegando que su administración orquestó el secuestro para distraer de las conexiones de Trump con Epstein. La tercera, algunos apuntan a la propia familia Guthrie, particularmente al esposo de Savannah, el consultor de relaciones públicas, Michael Feldman, afirmando que la familia intentaba distraer de sus propios supuestos vínculos con Epstein. CNN. 3 teorías, 3 direcciones, ninguna con evidencia verificada que la sostenga. Y sin embargo, ninguna completamente imposible de sostener, dado lo que sí es verificado. Porque lo que sí es verificado, lo que ninguna organización ha podido calificar de falso, es esto: Savannah Guthrie condujo la primera entrevista televisiva de Virginia Giuffre en Estados Unidos en septiembre de 2019. El trabajo de Savannah Guthrie está documentado dentro de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein. La firma que cofundó el esposo de Savannah, The Glover Park Group, aparece mencionada en esos mismos archivos, en un email del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, recomendándola directamente a Epstein. Virginia Giuffre, la mujer que habló frente a las cámaras de Savannah, murió el 25 de abril de 2025, 9 meses antes de la publicación de los archivos, después de años, advirtiendo que no era suicida. Los archivos fueron publicados el 30 de enero de 2026. Nancy Guthrie fue secuestrada en la madrugada del 31 de enero de 2026. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró que toda la familia Guthrie, incluyendo todos los hermanos y cónyuges, fue descartada como sospechosos el 16 de febrero. The Detroit News. Eso también es un hecho verificado. La familia no está bajo sospecha. El FBI investiga el caso como secuestro motivado por dinero. Pero la pregunta que esa declaración no responde no es si la familia está involucrada. La pregunta es si alguien externo a la familia, alguien cuyo nombre puede estar dentro de esos 5 redactados, o dentro de los 3,5 millones de páginas, tomó una decisión la noche del 30 de enero, cuando vio esos archivos publicados y supo que el trabajo de Savannah Guthrie estaba dentro de ellos. Esa pregunta no tiene respuesta verificada hoy. Y eso es exactamente lo que la hace la más perturbadora de todas las preguntas abiertas en este caso. El congresista Ro Khanna, uno de los coautores de la ley que llevó a la publicación de los archivos, dijo el 1 de febrero en el programa Meet the Press de NBC que el Departamento de Justicia había liberado, en el mejor de los casos, la mitad de los documentos que debía liberar bajo la ley. wearral.com. La mitad. Si lo que ya está publicado contiene lo que contiene, nombres redactados, conexiones con figuras en el más alto nivel del poder global, comunicaciones entre Epstein y consejeros de la Casa Blanca, entre Epstein y billonarios, entre Epstein y royalty europea,
La pregunta es, ¿qué está en la otra mitad que el Departamento de Justicia todavía no ha publicado? Y si esa otra mitad alguna vez llega al público, ¿qué nombres adicionales van a aparecer en el registro? ¿Qué conexiones van a quedar expuestas? ¿Qué personas que hoy creen estar protegidas por la redacción van a ver sus nombres en una pantalla pública? Alguien sabe lo que está en esa mitad no publicada, y alguien puede estar actuando con urgencia antes de que salga. Nancy Guthrie tiene 84 años. Su marcapasos sigue emitiendo una señal que tecnología especializada está intentando rastrear sobre el desierto de Arizona. Su ADN mezclado está en un laboratorio en Florida, esperando ser procesado. Y el hombre que la tiene, sin antecedentes en ninguna base de datos federal del país, con entrenamiento que los propios investigadores describieron como profesional, sigue siendo invisible para el sistema más financiado de investigación criminal en la historia de Arizona. La conexión que convierte este caso en algo perturbador no está en una conspiración fabricada. Está en la intersección de fechas reales, nombres reales, documentos reales, y una línea temporal que ningún comunicado oficial ha podido explicar con suficiente claridad para convencer a los 174 millones de personas que siguen. Mirándola, 30 de enero, 3,5 millones de páginas, Savannah Guthrie dentro de esos archivos, el Glover Park Group dentro de esos archivos, Virginia Giuffre muerta 9 meses antes, 5 nombres redactados que el gobierno americano no quiere publicar, y Nancy Guthrie desaparecida desde la madrugada del día siguiente. El 19 de febrero, en su cumpleaños número 66, el príncipe Andrew fue arrestado en su propiedad en Norfolk, Inglaterra, precisamente por información contenida en esos mismos archivos de Epstein. La red que Savannah Guthrie expuso en 2019 sigue produciendo consecuencias en 2026, consecuencias para los poderosos. Y quizás, si las teorías que 17 millones de personas no pueden dejar de mirar tienen algún fundamento, consecuencias también para quienes se atrevieron a exponerla. Lo más aterrador no es lo que está confirmado. Lo más aterrador es lo que todavía no lo está.